La luz matutina de 3 soles pintaba el cielo de Valaris Prime en tonos dorados y púrpuras. Los niños jugaban en los jardines de cristal, mientras sus padres cuidaban las granjas flotantes que habían alimentado a este mundo durante más de 2000 años. La hegemonía había traído la paz a este sector hacía mucho tiempo, y la gente de Araris nunca había conocido la guerra. Eso cambió cuando el cielo comenzó a arder. El almirante Kestar estaba en el puente de su nave insignia, observando con creciente horror las lecturas de los sensores. Las enormes siluetas que salían del hiperespacio no se parecían a nada en la base de datos de la hegemonía. Cada nave era del tamaño de una luna pequeña, cubierta con un blindaje que brillaba como metal negro. Símbolos extraños resplandecían a lo largo de sus cascos, pulsando con una furiosa luz roja. «Señor, estamos recibiendo una transmisión», informó su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. «Ponla en pantalla». La pantalla holográfica cobró vida, mostrando una criatura que heló la sangre de Kestar. El ser medía casi 3 metros de altura, con una piel gris estirada sobre una estructura esquelética. Sus ojos eran de un negro puro, y cuando habló, su voz sonaba como piedras moliéndose. «Soy el líder de guerra dracmas del dominio Serian. Sus mundos ahora nos pertenecen. Ríndanse y sus muertes serán rápidas». Antes de que Kestar pudiera responder, la transmisión terminó. Las naves enemigas se movieron a formación de ataque con una velocidad aterradora. Para ser naves tan grandes, el almirante había luchado en escaramuzas fronterizas antes, pero nada lo había preparado para esto. Todas las naves, a sus puestos de combate, ordenó: «Formen la línea defensiva Delta 7». La flota de la hegemonía se movió para interceptar. 50 orgullosas naves de guerra, cada una obra maestra de ingeniería que había tardado décadas en construirse. Sus cañones de plasma se cargaron con energía azul y sus escudos cobraron vida con un brillo iridiscente. Estas naves habían mantenido la paz durante siglos. Duraron exactamente 4 minutos. Las armas Serian estaban más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Rayos de pura destrucción surgieron de los acorazados enemigos, atravesando los escudos de la hegemonía como si fueran de papel. Donde los rayos rojos tocaban, la materia simplemente dejaba de existir. Secciones enteras de naves se desvanecían, dejando al resto caer indefensamente por el espacio. El capitán Moran observó desde el puente de crucero Starlight cómo el blindaje de su nave se derretía bajo el fuego enemigo. Las alarmas de emergencia gritaban por toda la nave mientras un compartimento tras otro era perforado. «Ingeniería reporta fallo total de energía», gritó su primer oficial por encima del caos. «El soporte vital está fallando en las cubiertas 5 a 12». Moran se aferró a su silla de mando mientras otra explosión sacudía la nave. A través de la pantalla principal, podía ver otras naves de la hegemonía sufriendo el mismo destino. Las naves enemigas se movían a través de su formación como depredadores entre sus presas, sus armas extendiéndose para tocar una nave tras otra con una precisión mortal. «Envía un mensaje al almirante Kestar», ordenó Moran, incluso mientras chispas caían de los paneles dañados del techo. «Dígale que se retire. Dígale que advierta a los otros sistemas. Dígale». La transmisión se cortó cuando un rayo Serian encontró el núcleo del reactor del Starlight. En el planeta, la gente de Valaris Prime veía a sus protectores morir en la oscuridad entre las estrellas. Los niños dejaron de jugar. Los granjeros abandonaron sus campos flotantes. Todos alzaron la vista mientras los escombros en llamas comenzaban a caer como una lluvia de metal. El almirante Kestar sintió la pérdida de cada nave como un golpe físico. No eran solo naves. Eran el hogar de miles de tripulantes, personas que habían servido la hegemonía con honor y dedicación. Ahora se habían ido, atomizados por armas que no deberían existir. «Señor, los Serians se están moviendo hacia el planeta», informó su oficial táctico. Kestar observó con incredulidad cómo las masivas naves enemigas se posicionaban en órbita alrededor de Valaris Prime. Desde esa distancia, parecían lunas oscuras que bloqueaban los satélites naturales. Luego, lenta y deliberadamente, comenzaron a disparar sobre la superficie. Las armas que habían destruido su flota ahora dirigían su atención al mundo de abajo. Ciudades que habían permanecido en pie durante milenios simplemente se desvanecieron bajo los rayos rojos. Montañas fueron talladas como castillos de arena. Océanos hirvieron y se convirtieron en vapor. En menos de una hora, un próspero mundo de 6.000 millones de almas se convirtió en un páramo humeante. «Dios mío», susurró su primer oficial. «Ni siquiera están tomando prisioneros». Kestar se obligó a observar cada momento de la destrucción.
Se lo debía a los muertos. Cuando terminó, solo su nave insignia permanecía intacta. Los Aerian habían perdonado deliberadamente una nave para llevar la noticia de lo que había sucedido allí. El líder de guerra Drach Mas apareció de nuevo en su pantalla, con esos ojos negros sin mostrar emoción alguna mientras hablaba. Cuéntale a tu gente lo que has visto aquí. Diles que la resistencia es inútil. Diles que el dominio Aerian ha venido a reclamar lo que es nuestro por derecho. Todo. La transmisión terminó y la masiva flota enemiga comenzó a moverse hacia el siguiente sistema en su lista. Kestar ordenó a su nave saltar al hiperespacio, llevando la terrible noticia a comando de la hegemonía. Pero mientras huían a través del retorcido espacio entre las estrellas, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas naves masivas. Los Aerian llamaban a sus naves segadores del vacío. Y ahora entendía por qué. No solo destruían, cosechaban. Se llevaban todo y no dejaban nada más que espacio vacío. La noticia de la destrucción de Valaris Prime se extendió por el espacio de la hegemonía como la pólvora. Mundo tras mundo quedó en silencio mientras la flota Aerian continuaba su avance. Cada planeta que alcanzaban sufría el mismo destino. Aniquilación total, seguida por la construcción de masivas operaciones mineras para despojar hasta el último recurso útil. En el mundo capital de Hegemonía Prime, el Consejo de Ancianos se reunió en sesión de emergencia. Estos seres antiguos habían guiado su civilización durante miles de años, pero nunca se habían enfrentado a una amenaza como esta. Nuestras estimaciones militares sugieren que tenemos quizás 6 meses antes de que lleguen a nuestros sistemas centrales, informó el ministro de Defensa Cornas, su voz normalmente firme, temblando. Su tecnología está a siglos por delante de la nuestra. Nuestras armas no pueden penetrar su blindaje, y nuestros escudos son inútiles contra sus rayos. El anciano Vexar, el más viejo del consejo, levantó una mano esquelética pidiendo silencio. Entonces debemos buscar ayuda más allá de nuestras fronteras. Envíe mensajes a todas las civilizaciones conocidas, el colectivo cristalino, los mundos máquina, los clanes guerreros del sector 7, cualquiera que pueda ayudarnos. Pero a medida que pasaban los días, las respuestas que llegaban eran todas iguales. Miedo. Cada civilización que recibió la súplica de ayuda de la hegemonía examinó los datos de los sensores de Valaris Prime y llegó a la misma conclusión. Los Aerian eran imparables. Era mejor esconderse y esperar que pasaran de largo. El almirante Kestar fue ascendido a comandante supremo de lo que quedaba de la flota de la hegemonía. Era un honor que habría rechazado con gusto. Cada día traía informes de nuevos mundos cayendo ante los segadores del vacío. Taris, con sus magníficas ciudades flotantes, desaparecida. Nuevo Zoar, hogar de las bibliotecas más grandes de la galaxia, reducida a cenizas. La estación del Mare, el masivo hábitat espacial que había albergado 50 millones de seres, desmantelada para obtener chatarra. El patrón era siempre el mismo. La flota Aerian llegaba con una fuerza abrumadora. Cualquier resistencia militar era aplastada en cuestión de horas. La población del planeta era eliminada con una eficiencia clínica. Luego, las naves mineras entraban para llevarse todo lo de valor antes de que la flota se moviera al siguiente objetivo. Los informes de inteligencia sugerían que los Aerian venían de más allá del borde galáctico, del espacio oscuro donde ninguna civilización conocida se había aventurado jamás. Habían estado acumulando su fuerza durante milenios, observando y esperando el momento adecuado para atacar. Ahora habían venido a reclamar lo que creían que era suyo por derecho. Cada mundo, cada recurso, cada ser vivo en la galaxia, de pie en su centro de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban el avance de la flota enemiga, Kestar sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La hegemonía había durado más de 10.000 años. Habían traído paz y prosperidad a cientos de mundos. Ahora, en el lapso de unos pocos meses, todo estaba llegando a su fin. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde el borde exterior. Es extraña. Define extraña, respondió Kestar, sin apartar la vista de las pantallas tácticas. La señal proviene de la cuadrícula 7429, pero nuestros registros indican que ese sector no está explorado. La transmisión utiliza un protocolo de comunicación desconocido, pero nuestras computadoras lograron decodificarla. Kestar frunció el ceño. El borde exterior estaba en gran parte inexplorado, lleno de sistemas muertos y escombros cósmicos. ¿Qué podría haber allí afuera? Conéctala. La pantalla holográfica mostró a un ser diferente a cualquiera en la galaxia conocida.
Se erguía sobre dos piernas como muchas especies, pero su piel era de un extraño color pálido y le crecía pelo en la parte superior de la cabeza. Lo más inusual eran sus ojos. Contenían una inteligencia que parecía a la vez curiosa y peligrosa. «Habla la capitana, Sarah Chen de la Armada de la Tierra Unida», dijo el ser en un estándar galáctico con fuerte acento. «Hemos estado monitoreando sus transmisiones de emergencia. Nos gustaría ofrecer nuestra ayuda». El puente quedó en silencio. Kestar miró fijamente a la extraña criatura en su pantalla. «Armada de la Tierra Unida. Nunca he oído hablar de su especie o de su mundo. Somos relativamente nuevos en los viajes interestelares», respondió la capitana Chen. «Pero hemos estado observando lo que estos Erian le están haciendo a su gente. Creemos que podemos ayudar». Kestar sintió que una risa amarga se le escapaba de la garganta. «Capitana Chen, aprecio su oferta, pero no entiende que nos enfrentamos. Los Erian tienen armas que pueden destruir flotas enteras en minutos. Sus naves son del tamaño de lunas. A menos que su gente tenga un ejército secreto escondido en alguna parte, me temo que no hay nada que puedan hacer». La expresión de la capitana Chen no cambió, pero algo brilló en esos extraños ojos. «Almirante, podría sorprenderse de lo que los humanos podemos hacer cuando nos lo proponemos. Le estamos enviando coordenadas para un punto de encuentro. Si está interesado en saber más, nos veremos allí». La transmisión terminó, dejando que estar mirando la pantalla vacía. A su alrededor, sus oficiales intercambiaron miradas inciertas. Estaban perdiendo esta guerra estrepitosamente, y cada día acercaba más a los Erian a sus mundos centrales. ¿Qué tenían que perder por reunirse con estos misteriosos humanos? «Ponga rumbo a las coordenadas que proporcionaron», ordenó. «Máxima velocidad». Mientras su nave insignia saltaba al hiperespacio, llevándolos hacia un encuentro incierto con una especie desconocida, Kestar no pudo evitar preguntarse si así era como terminaban las civilizaciones, aferrándose a cualquier esperanza, por remota que fuera, mientras la oscuridad se cernía a su alrededor. Detrás de ellos, la flota Serian continuaba su avance implacable, sin dejar nada más que silencio y cenizas a su paso. Los segadores del vacío habían probado la sangre y tenían hambre de más. La sala de reuniones de inteligencia a bordo de la nave de mando Serian era un lugar de sombras y secretos susurrados. El líder de guerra Drach Mas estudiaba con fría satisfacción las pantallas holográficas que mostraban el progreso de su conquista. 12 mundos habían caído en otras tantas semanas. La resistencia había sido patética. Líder de guerra, su jefe de inteligencia, el subcomandante Krell Nox, se acercó con pasos medidos. «Nuestras naves de exploración han detectado actividad inusual en los territorios del borde exterior». Los ojos negros de Drach Mas se fijaron en su subordinado. «De fin inusual. Tráfico de comunicaciones de un sistema etiquetado como cuadrícula 7429 en las cartas estelares de la hegemonía. Las señales son primitivas pero persistentes. Nuestros lingüistas creen que se llaman a sí mismos humanos y a su mundo tierra». Un gruñido bajo escapó de la garganta de Dracot. «Muéstrame». La pantalla holográfica cambió para mostrar transmisiones interceptadas. Extrañas criaturas bípedas aparecieron en pantalla, parloteando en lo que parecían ser docenas de idiomas diferentes. Parecían blandos, débiles, con piel pálida y vello facial extraño. Lo más desconcertante de todo es que parecían estar discutiendo entre ellos constantemente. «Análisis», exigió Dracot. «Civilización preespacial según todos los indicios. Apenas han comenzado a lanzar cohetes químicos primitivos más allá de su atmósfera. No se ha detectado capacidad de viaje más rápido que la luz, ni armas de energía. Todavía luchan con proyectiles cinéticos y explosivos químicos». Dracot observó cómo los humanos en la pantalla gesticulaban salvajemente entre sí durante lo que parecía ser algún tipo de debate. «¿Por qué traes esto a mi atención? Parecen irrelevantes». Krell Nox vaciló. «Líder de guerra, hay algunas inconsistencias en nuestros datos. Explícate. Si bien la mayoría de las transmisiones humanas sugieren una civilización primitiva, hemos detectado algunas lecturas inusuales. Emisiones de partículas de alta energía que no coinciden con ninguna tecnología conocida, proyectos de construcción en su sistema exterior que parecen demasiado grandes para sus capacidades declaradas». Hizo una pausa. «Y parece que están construyendo algo masivo más allá de su cuarto planeta». El interés del líder de guerra se agudizó. «¿Cuán masivo? Nuestros sensores de largo alcance sugieren una estructura que se acerca al tamaño de una luna pequeña, pero eso es imposible dado su aparente nivel tecnológico.
Drach más estudió a las extrañas criaturas en su pantalla. Parecían tan débiles, tan divididos. Sin embargo, algo en ellos inquietaba su mente táctica. En 5.000 años de conquista, había aprendido a confiar en sus instintos. Despliega una sonda de reconocimiento a su sistema. Quiero escaneos detallados de todo. Sus mundos, sus naves, sus proyectos de construcción. Si tienen algo útil, lo tomaremos. Si no, los eliminaremos cuando terminemos con la hegemonía. Sí, líder de guerra. Mientras su subordinado se marchaba, Dacmo continuó observando las transmisiones humanas. Una emisión en particular llamó su atención. Mostraba grupos de humanos trabajando juntos a pesar de ser aparentemente de diferentes naciones. Estaban construyendo algo llamado Estación Espacial Internacional utilizando recursos de múltiples facciones competidoras. Extraño. La mayoría de las especies que el dominio había encontrado estaban unificadas bajo un solo gobierno o constantemente en guerra. Estos humanos parecían hacer ambas cosas simultáneamente. Mientras tanto, en el sistema Sol, la almirante Sarachen estaba en la cubierta de observación del masivo astillero orbital oculto detrás de la luna más grande de Júpiter. A través de las ventanas reforzadas, podía ver la culminación de 50 años de preparación humana secreta. El astillero se extendía por cientos de kilómetros en todas direcciones. Sus bahías de construcción estaban llenas de naves como ninguna que la Tierra hubiera construido antes. Cascos elegantes y angulares brillaban con metales exóticos, sus superficies inscritas con complejos patrones que canalizaban energías exóticas. Estos no eran los primitivos cohetes químicos que producía el Programa Espacial Público de la Tierra. Eran naves diseñadas para la guerra entre las estrellas. El coronel Marcus Rivera se acercó por detrás, sus pasos resonando en la vasta cámara. El último de los destructores clase Prometeo salió del muelle 17 esta mañana. Estamos a plena capacidad de producción. Chen asintió, sin apartar la vista de la flota que tomaba forma ante ellos. ¿Cuántas naves en total? 300 cruceros pesados, 800 destructores, 2.000 fragatas y más de 15.000 cazas, además de las naves de apoyo y construcción. ¿Y las tripulaciones? Rivera sonrió sombríamente. Cada graduado de la academia de los últimos 20 años ha estado entrenando para este momento. Tenemos los mejores pilotos, ingenieros y tácticos que la humanidad ha producido jamás. Están listos, almirante. Chen finalmente se apartó de la ventana, con expresión seria. Eso espero, Marcus, porque si esos informes de la hegemonía son precisos, nos vamos a enfrentar a algo que nunca ha sido vencido en 5.000 años de conquista galáctica. La flota humana representaba el mayor secreto en la historia de la Tierra. Mientras el público observaba cómo primitivos cohetes químicos luchaban por alcanzar la órbita, el verdadero programa espacial había estado desarrollando tecnologías que revolucionarían la guerra entre las estrellas. Reactores de fusión que cabían en un maletín. Sistemas informáticos que podían pensar más rápido que los cerebros orgánicos, armas que podían atravesar cualquier blindaje conocido. Pero quizás lo más importante, habían desarrollado una nueva forma de luchar. ¿Has revisado los archivos de doctrina táctica? Preguntó Chen mientras caminaban por los pasillos del astillero. Rivera asintió. Es brillante, pero va en contra de todo lo que enseña el pensamiento militar tradicional. Sin naves insignia masivas, sin formaciones de línea de batalla, sin abrumadoras demostraciones de potencia de fuego. Exactamente. Todas las especies de la galaxia luchan de la misma manera. Naves grandes, cañones grandes, explosiones grandes. Creen que la victoria proviene de tener las armas más poderosas. Chen se detuvo ante una ventana de observación que mostraba un escuadrón de cazas humanos practicando maniobras complejas. Vamos a mostrarles que la victoria proviene de pensar de manera diferente. Los cazas humanos se movían por el espacio como bancos de peces, sus formaciones fluyendo y cambiando en patrones que parecían casi orgánicos. Cada nave estaba conectada a las demás a través de sistemas de comunicación de entrelazamiento cuántico que les permitían compartir información instantáneamente a cualquier distancia. Cuando un caza detectaba un objetivo, todas las naves del escuadrón lo sabían de inmediato. Pero el verdadero secreto no era la tecnología, era la filosofía detrás de ella. Señora, el teniente comandante Park se acercó con una tableta de datos. Hemos terminado de analizar las composiciones de la flota de la hegemonía. Sus naves son impresionantes, pero sigue la doctrina galáctica estándar. Blindaje pesado, cañones principales potentes, escudos de energía. Muy tradicional. Chen tomó la tableta y estudió el análisis táctico.
Y los Aerian, aún más tradicionales, solo que a mayor escala. Naves masivas diseñadas para intimidar y abrumar por la fuerza bruta. Sus tácticas son esencialmente las mismas que las de la antigua guerra de asedio. Rodear al enemigo y bombardearlo hasta que se rinda. Perfecto, Chen sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Ellos están librando la última guerra, mientras nosotros nos preparamos para la siguiente. En todo el astillero, las tripulaciones humanas trabajaban con una intensidad concentrada. Los ingenieros realizaban los ajustes finales a los motores de materia exótica que podían impulsar las naves más rápido que cualquier otra cosa en la galaxia. Los especialistas en armas calibraban conjuntos de rayos que podían adaptar su frecuencia en tiempo real para atravesar cualquier escudo. Los técnicos informáticos cargaban las últimas versiones de la IA táctica que coordinaría los movimientos de la flota con una precisión inhumana. Pero en los rincones más tranquilos de la instalación se llevaban a cabo otros preparativos. La doctora Elizabeth Warren, jefa de la División de Operaciones Ecológicas, estaba de pie frente a una pared de monitores que mostraban comunicaciones aéreas interceptadas. Su equipo había estado estudiando cada fragmento de inteligencia enemiga durante meses, construyendo perfiles psicológicos de sus comandantes y tendencias tácticas. Los Aerian tienen una confianza suprema, explicó a su personal. Nunca han enfrentado una resistencia seria, por lo que han desarrollado patrones predecibles. Esperan que sus enemigos huyan de inmediato o se queden a luchar de forma tradicional. No tienen experiencia tratando con tácticas no convencionales. ¿Y qué hay de su líder de guerra? ¿Este Drach más? Preguntó su adjunto. Warren mostró un análisis detallado basado en intercepciones de comunicación y grabaciones de batalla. Inteligente, experimentado, pero limitado por su propio éxito. Ha ganado todas las batallas durante miles de años usando los mismos métodos. Literalmente, no puede concebir un enemigo que no luche según sus expectativas. Así que le daremos algo que nunca ha visto antes. Exactamente. Haremos que dude de todo lo que cree saber sobre la guerra. Al otro lado del astillero, la almirante Chen recibió una transmisión prioritaria de los servicios de inteligencia de la Tierra. El mensaje era breve pero significativo. Se habían detectado exploradores Aerian en el borde del sistema Sol. Nos están observando, le dijo a Rivera mientras revisaban los registros de los sensores. Lo que significa que piensan que podríamos merecer su atención. ¿Deberíamos preocuparnos? Chen estudió los datos, notando cómo la sonda alienígena se había retirado rápidamente cuando los sistemas de sensores humanos comenzaron a rastrearla. No, Marcus, deberíamos estar agradecidos. Significa que nuestro engaño está funcionando perfectamente. El engaño había sido cuidadosamente planeado. Mientras la flota secreta de la humanidad permanecía oculta detrás de Júpiter, el programa espacial público de la Tierra continuaba lanzando cohetes químicos primitivos y luchando con la mecánica orbital básica. Para cualquier observador externo, los humanos parecían una especie atrasada que apenas había comenzado a explorar su propio sistema solar. Pero el explorador Aerian había detectado las emisiones de alta energía del astillero oculto. Sabían que algo inusual estaba sucediendo en el sistema Sol, pero no podían decir qué. La inteligencia incompleta los volvería curiosos en lugar de cautelosos. Exactamente lo que la humanidad quería. Almirante, el oficial de comunicaciones Torres se acercó con otro mensaje prioritario. Estamos recibiendo una transmisión de alguien que se hace llamar almirante que está de la hegemonía. Solicita una reunión. Chen y Rivera intercambiaron miradas. El momento para el que se habían estado preparando finalmente había llegado. Responda que nos reuniremos con él en las coordenadas que proporcionamos, ordenó Chen. Y prepare mi nave para la partida. Es hora de ver si nuestros nuevos amigos están listos para aprender cómo luchan realmente los humanos. Mientras su nave de mando despegaba del astillero oculto, la almirante Chen reflexionó sobre la ironía de la situación. Los Aerian pensaban que se enfrentaban a una especie primitiva que podría tener algunos recursos útiles para robar. La hegemonía esperaba encontrar aliados potenciales que pudieran ofrecer una ayuda menor en su desesperada lucha por la supervivencia. Ninguno de los dos entendía que estaban a punto de encontrar algo que la galaxia nunca había visto antes. Una especie que había aprendido a luchar no con armas más grandes o blindajes más gruesos, sino con ideas que podrían remodelar la naturaleza misma de la guerra. Detrás de la luna de Júpiter, la flota humana continuaba sus preparativos. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería lo que significaba que la Tierra apareciera con un ejército peligroso.
El punto de encuentro era un sistema muerto en el borde del espacio de la hegemonía, donde planetas antiguos orbitaban una estrella roja moribunda. El almirante Questar llegó primero. Su nave insignia emergió del hiperespacio con la cautela de alguien que había visto morir demasiadas naves en las últimas semanas. Solo trajo una pequeña escolta, 3 cruceros y un puñado de fragatas. Después de lo que le había sucedido a su flota principal, no podía permitirse arriesgar más naves. Los sensores no detectan naves hostiles, informó su oficial táctico. El sistema parece vacío. Questar asintió, pero permaneció tenso. Los sistemas vacíos se habían convertido en lugares peligrosos desde que los Aerian comenzaron su avance. Mantengan el estado de alerta. Si esta especie humana es tan primitiva como dice, ¿dónde están sus naves? Su pregunta fue respondida momentos después, cuando el espacio pareció ondular cerca del cinturón de asteroides del sistema. Una nave se materializó de lo que parecía ser espacio vacío, su casco brillando mientras una especie de campo de sigilo se desactivaba. Por los dioses antiguos, susurró su primer oficial. ¿Cómo hicieron eso? La nave humana no se parecía a nada a la experiencia de Questar. Mientras que las naves de la hegemonía estaban construidas para la elegancia y las naves Aerian para la intimidación, esta parecía diseñada para la eficiencia. Su casco era angular y liso, cubierto de un material oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sin decoraciones innecesarias, sin símbolos orgullosos, solo belleza funcional. «Nos están llamando», informó el oficial de comunicaciones. En pantalla, la capitana Sarachen apareció en la pantalla holográfica y Questar se encontró estudiando la primera diplomática interestelar de la humanidad. Parecía joven para sus estándares, aunque sabía que las apariencias podían engañar entre especies. Sus extraños ojos pálidos contenían una inteligencia que le recordaba incómodamente a los depredadores de su mundo natal. «Almirante Questar», dijo ella, su pronunciación del estándar galáctico notablemente buena para alguien de una especie desconocida. «Gracias por aceptar esta reunión. Soy la capitana Chen, representando la Armada de la Tierra Unida. Capitana Chen, debo admitir que la llegada de su nave fue inesperada. Nuestros sensores no detectaron nada hasta que eligieron revelarse». «Camuflaje adaptativo», respondió Chen con naturalidad. «Lo encontramos útil para evitar atención no deseada. ¿Puedo sugerir que nos traslademos a un lugar más seguro para nuestra discusión? Este sistema está bastante expuesto». Antes de que Questar pudiera responder, su operador de sensores gritó con urgencia. «Señor, múltiples contactos saliendo del hiperespacio en el borde del sistema». La pantalla táctica mostró un escenario de pesadilla. Docenas de naves Aerian apareciendo en formación de ataque. No los masivos segadores del vacío, sino naves de patrulla y destructores más pequeños. Aún así, más que suficiente para aniquilar tanto a las naves de la hegemonía como las humanas. «Es una trampa», dijo Questar sombríamente. «Nos siguieron hasta aquí». No, la voz de la capitana Chen era tranquila, pero su expresión se había endurecido. «A usted lo siguieron. Los sistemas de sigilo de nuestra nave estuvieron activos hasta hace unos momentos». El rostro del comandante de la flota Aerian apareció en la pantalla de comunicación de todas las naves simultáneamente. El subcomandante Velar era más joven que el líder de guerra, pero igualmente despiadado. Su piel gris estaba marcada con las cicatrices rituales de 100 victorias. «Nave de la hegemonía, se le ordena rendirse de inmediato. Su nave compañera también se someterá a abordaje e inspección. La resistencia resultará en la destrucción inmediata». Questar sintió el peso familiar de la impotencia posarse sobre él. Tenía quizás 30 segundos antes de que las armas Aerian se recargaran y convirtieran sus naves en nubes de escombros en expansión. «Capitana Chen», dijo con urgencia, «necesita huir. La tecnología de sigilo de su nave podría permitirle escapar. No hay razón para que nuestras dos especies mueran aquí». Para su sorpresa, la expresión de la capitana Chen no mostraba miedo. Mostraba algo que se parecía inquietantemente a la anticipación. «Almirante, con todo respeto, no vinimos hasta aquí para huir de una pelea. Todas las naves», habla la capitana Chen, «ejecuten el protocolo 7». Questar estaba a punto de preguntar qué significaba el protocolo 7 cuando el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. El casco de la nave humana pareció fluir como metal líquido, revelando puertos de armas que no habían sido visibles momentos antes. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. El espacio vacío a su alrededor se llenó de repente de naves.
Docenas de naves humanas se materializaron cuando sus campos de sigilo se desactivaron, rodeando a la flota Serian en una esfera perfecta de potencia de fuego. «Imposible», susurró Kestar. «¿De dónde salieron todas?» «Almirante», dijo la capitana Chen, sin apartar la vista de la pantalla táctica. «Hay algo que debería saber sobre los humanos. Realmente no nos gustan los abusones». La expresión confiada del subcomandante Velar vaciló cuando sus sensores registraron los nuevos contactos. «Naves desconocidas. Se identificarán y se retirarán de inmediato. Este es espacio Serian ahora». La capitana Chen abrió un canal con el comandante Serian. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Subcomandante Velar, habla la capitana Sara Chen de la Armada de la Tierra Unida. Se le ordena retirarse de este sistema de inmediato. Tiene 30 segundos para cumplir». La respuesta de Velar fue una risa áspera. «Alienígenas primitivos se atreven a amenazar al dominio. No saben nada de nuestro poder». «En realidad», replicó Chen con lo que los humanos llamaban una sonrisa, aunque Kestar encontró la expresión de alguna manera depredadora, «sabemos bastante sobre su poder. Hemos estado estudiando sus tácticas durante meses. Patrones de adquisición de objetivos predecibles, dependencia excesiva de los escudos de energía y una completa incapacidad para adaptarse cuando su doctrina estándar falla». El rostro gris del comandante Serian se oscureció de ira. «Destruyándose a todos». Lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares de toda la galaxia por generaciones. Las naves Serian abrieron fuego con sus devastadoras armas de rayos rojos. Los mismos proyectores de energía que habían cortado las flotas de la hegemonía como si fueran de papel. Pero en lugar de quedarse quietas para recibir el ataque como las naves de guerra tradicionales, las naves humanas simplemente no estaban allí cuando llegaron los rayos. Cada nave humana se movió en el momento exacto, sus formaciones fluyendo alrededor del fuego entrante como el agua alrededor de las rocas. No era una evasión aleatoria. Era una coordinación perfecta que sugería que cada nave sabía de alguna manera dónde estaría cada otra nave en un momento dado. «¿Cómo se están comunicando con tanta precisión?», preguntó Kestar a su operador de sensores. «Señor, estoy detectando firmas de entrelazamiento cuántico. De alguna manera, sus naves están compartiendo información instantáneamente a cualquier distancia». Mientras los Serian todavía intentaban entender por qué su primera salva había fallado por completo, las naves humanas comenzaron su contraataque. Pero en lugar de responder con armas de energía masivas, hicieron algo inesperado. Comenzaron a interferir las comunicaciones Serian. De repente, la flota Serian perfectamente coordinada se encontró incapaz de hablar entre sí. Los capitanes de nave que habían dependido del mando central para la coordinación táctica se vieron obligados a actuar de forma independiente. Las formaciones cerradas que hacían tan efectivas sus armas comenzaron a deshacerse. «Esto es imposible», gritó Velar por la estática que llenaba sus canales de comunicación. Ninguna especie primitiva debería poseer capacidades de guerra electrónica tan avanzadas. La voz de la capitana Chen atravesó la interferencia con una claridad cristalina. «Subcomandante, está cometiendo el mismo error que le costó la batalla antes de que comenzara. Asumió que éramos primitivos porque nos vemos diferentes a ustedes. Eso no es muy inteligente para una especie que afirma ser superior». Las naves humanas comenzaron sus ataques, y Kestar observó con asombro cómo demostraban tácticas que nunca había imaginado. En lugar de intercambiar fuego a larga distancia como las naves de guerra civilizadas, las naves humanas se acercaron rápidamente, usando su velocidad y maniobrabilidad superiores para mantenerse dentro de los sistemas de puntería de las naves Serian. Las armas que usaron no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Rayos que parecían adaptar su frecuencia en tiempo real, atravesando los escudos Serian que nunca antes habían sido penetrados. Misiles que cambiaban de rumbo a mitad de vuelo para impactar en puntos débiles que los sensores convencionales no podían detectar. Y lo más extraño de todo, una especie de virus que comenzó a infectar los sistemas informáticos Serian a través de sus propios sistemas de puntería. «Señor», informó el oficial de comunicaciones de Kestar con asombro, «las naves humanas están compartiendo datos tácticos con nosotros. Nos están mostrando exactamente dónde golpear a las naves Serian para un efecto máximo». Por primera vez en meses, Kestar sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Todas las naves, sigan los datos de puntería humanos. Denle a estos invasores una probada del acero de la hegemonía. La batalla duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, la flota de patrulla Serian estaba destruida o huyendo en desorden.
No se había perdido ni una sola nave humana, y solo se habían infligido daños menores a las naves de la hegemonía. La nave insignia del subcomandante Velar se alejó cojeando con energía de emergencia, su orgulloso casco gris chamuscado y perforado en una docena de lugares. Antes de saltar al hiperespacio, logró una última transmisión. Esto no ha terminado, humanos. El líder de guerra vendrá por ustedes. Nuestra flota completa convertirá sus mundos en cenizas. La respuesta de la capitana Chen se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que cada nave Serian en fuga escuchara sus palabras con claridad. Subcomandante, puede decirle a su líder de guerra que la Tierra lo está esperando. Y dígale que traiga todo lo que tiene, porque lo que acaba de ver fuimos nosotros siendo amables. Mientras la última nave Serian desaparecía en el hiperespacio, el almirante Kestar se encontró mirando a la flota humana con una mezcla de asombro y desconcierto. Estos seres que decían ser nuevos en los viajes interestelares acababan de lograr algo que ninguna fuerza militar en la galaxia había conseguido. Habían derrotado a los Serian sin perder una sola nave. Capitana Chen dijo lentamente: «Creo que tenemos que hablar. Porque o mi especie ha subestimado gravemente lo que constituye tecnología primitiva, o la suya ha estado ocultando capacidades que podrían cambiar el equilibrio de poder en esta galaxia». La expresión de Chen se volvió seria mientras asentía. «Almirante, hay mucho de lo que tenemos que hablar, y no mucho tiempo para hacerlo. Porque cuando esos supervivientes informen a su líder de guerra, él vendrá a buscarnos con todo lo que tiene. ¿Puede su gente hacer frente a toda su flota?». La capitana Chen guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz tenía un peso que sugería que había visto cosas para las que la galaxia no estaba preparada. «Almirante, los Serian creen que son los depredadores alfa en esta galaxia. Han pasado miles de años conquistando civilizaciones primitivas que no podían defenderse eficazmente, pero nunca se han enfrentado a una especie que creció en un mundo donde todo intentaba matar a todo lo demás. Nunca han luchado contra un enemigo que aprendió la guerra por necesidad en lugar de por elección». Hizo una pausa, mirando el campo de escombros que una vez fueron naves de guerra Serian. «Cuando la Tierra aparezca con nuestro verdadero ejército, los Serian van a aprender que hay una diferencia entre ser el depredador más grande de la galaxia y ser el más inteligente». Kestar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el tono de la capitana humana sugería que lo que acababa de presenciar no era toda la fuerza de la humanidad. Era solo una pequeña muestra de lo que eran capaces de ser cuando decidían ir a la guerra. La galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso. El líder de guerra Drachmas estaba en el centro de mando de su nave insignia, estudiando los informes tácticos de la fallida patrulla del subcomandante Velar. El masivo puente del segador del vacío era una catedral de metal negro y pantallas brillantes, diseñada para intimidar a cualquiera que se atreviera a poner un pie a bordo. Hoy, sin embargo, Drachmas sentía algo que no había experimentado en 5000 años de conquista: incertidumbre. «Reproduce la grabación de nuevo», ordenó, su voz resonando en la vasta cámara. La pantalla holográfica mostró los momentos finales de la batalla desde la perspectiva de Velar. Drachmas observó cómo 17 naves Serian eran sistemáticamente desmanteladas por un enemigo que se movía como nada que hubiera visto antes. Las naves humanas fluían por el espacio como criaturas vivas, sus formaciones cambiando y adaptándose con una fluidez orgánica que desafiaba el análisis táctico tradicional. «Análisis», exigió a su personal táctico. El analista principal Kovac dio un paso al frente, su confianza habitual reemplazada por la confusión. «Líder de guerra, estos humanos parecen usar una doctrina de guerra completamente no convencional. Sus naves son más pequeñas que las nuestras, pero más rápidas y maniobrables. Sus armas se adaptan en tiempo real para contrarrestar nuestras defensas. Lo más preocupante es que demuestran una coordinación perfecta, sin un mando centralizado. Imposible. Ninguna flota puede coordinarse sin una estructura de mando. Sin embargo, líder de guerra, la evidencia sugiere que comparten información táctica instantáneamente en toda su formación. Cada nave parece saber exactamente lo que hará cada otra nave antes de que suceda». Drachmas estudió los datos, sus ojos negros reflejando el brillo de las pantallas tácticas. El dominio Serian había conquistado 3 galaxias usando la misma estrategia básica: abrumar al enemigo con una potencia de fuego superior y diseños de naves intimidantes. Ninguna especie había encontrado un contraataque efectivo para sus métodos. «¿Cuántas naves tienen?». «Desconocido, líder de guerra. Nuestros exploradores detectaron aproximadamente 60 naves en ese enfrentamiento,
pero dadas sus capacidades de sigilo, podría haber muchas más ocultas en su sistema. Entonces traeremos una fuerza abrumadora. Desplieguen toda la tercera flota. 200 segadores del vacío deberían ser suficientes para aplastar cualquier resistencia, sin importar sus innovaciones tácticas. Pero incluso mientras daba la orden, Drachma sintió una incómoda duda carcomiendo su certeza. Los humanos habían hablado a su subcomandante con una confianza tan casual, como si no estuvieran impresionados por el poderío militar Saerian. En su experiencia, solo dos tipos de seres mostraban tal valentía ante una potencia de fuego superior: los completamente locos y los supremamente confiados. Los humanos no parecían locos. Mientras tanto, en el sistema Sol, la almirante Sarah Chen se encontraba en el centro de operaciones principal de la instalación de mando secreta de la humanidad. La cámara estaba construida en el núcleo de Ceres, el asteroide más grande del cinturón de la Tierra, y sus paredes estaban revestidas con pantallas que mostraban las posiciones de cada nave humana en la galaxia. El coronel Rivera se acercó con los últimos informes de inteligencia. Nuestros monitores de espacio profundo han detectado movimientos masivos de la flota Saerian. Están reuniendo naves de todo su territorio. Chen estudió los datos, observando los patrones de formación y las clases de naves que se estaban ensamblando. ¿Cuántas? Las estimaciones actuales sugieren más de 200 naves capitales más naves de apoyo. Es la mayor fuerza militar jamás reunida en esta galaxia. Bien, dijo Chen, sorprendiendo a Rivera con su tranquila respuesta. Cuanto mayor es la fuerza, más difícil es coordinarla. Las flotas grandes tienen que usar formaciones y protocolos de comunicación predecibles. Eso las hace vulnerables al tipo de guerra que hemos desarrollado. Rivera frunció el ceño. Almirante, nuestra flota entera es apenas una cuarta parte de su número. Incluso con nuestras ventajas tecnológicas, esas probabilidades... Marcus, interrumpió Chen suavemente. Estás pensando como un oficial militar tradicional. Estás contando naves y comparando potencias de fuego. Pero esta no va a ser una batalla tradicional. Señaló la pantalla que mostraba las posiciones de las naves humanas en todo el sistema solar. En lugar de estar concentradas en un solo lugar, sus fuerzas estaban dispersas en docenas de vectores diferentes. Algunas escondidas en el cinturón de asteroides, otras acechando cerca de los planetas exteriores, y otras más estacionadas en puntos cuidadosamente calculados en todo el sistema. Los Saerian vendrán aquí esperando librar un enfrentamiento de flota convencional. Llegarán en formación, identificarán nuestra fuerza principal e intentarán destruirnos con números y potencia de fuego superiores. Pero no les vamos a dar una batalla convencional. ¿Qué les vamos a dar? La sonrisa de Chen era depredadora. Una demostración de por qué los seres humanos se convirtieron en la especie dominante en un planeta donde todo intentaba matarnos. En todo el sistema, las tripulaciones humanas hacían los preparativos finales para lo que se conocería como la Batalla de Sol. Pero estos no eran los preparativos masivos de la guerra tradicional. Ni grandes formaciones de naves capitales, ni intimidantes demostraciones de potencia de fuego. En cambio, la humanidad se preparó para la guerra de la manera en que sus antepasados habían cazado mamuts y sobrevivido a las edades de hielo, con inteligencia, adaptabilidad y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para ganar. El capitán Marcus Rivera se encontraba a bordo del destructor Defiant, una de las 60 naves asignadas al grupo de ataque Alfa. Su misión era simple en concepto, pero aterradora en su ejecución: acercarse lo suficiente a la flota Saerian para desplegar los nuevos sistemas de armas que los ingenieros humanos habían estado desarrollando en secreto. Todas las naves, habla la almirante Chen, llegó la voz a través del sistema de comunicación cuántica. El enemigo acaba de entrar en nuestro perímetro exterior de sensores. Tiempo estimado para el enfrentamiento, 47 minutos. Recuerden, nuestros antepasados sobrevivieron a depredadores 10 veces más grandes que ellos, siendo más inteligentes, más rápidos y más adaptables. Hoy honramos esa tradición. Rivera miró alrededor del puente de su nave, viendo la misma expresión decidida en cada rostro. No eran solo soldados. Eran los descendientes de una especie que se había abierto paso hasta la cima de la cadena alimenticia por pura y obstinada negativa a rendirse. Capitán, informó su operador de sensores, estoy detectando los elementos de vanguardia de la flota Saerian. Señor, hay tantas naves que están bloqueando la luz de las estrellas de fondo. La tercera flota Saerian emergió del hiperespacio en perfecta formación. Sus masivos segadores del vacío dispuestos en el clásico muro de batalla que había demostrado ser imparable durante milenios.
Cada nave medía más de 5 kilómetros de largo, erizada de las armas de energía que habían reducido docenas de mundos a cenizas. La nave insignia del líder de guerra Drachmas tomó posición en el centro de la formación, su casco brillando con los símbolos de la conquista. «Desplieguen drones sensores», ordenó Drachmas. «Quiero escaneos detallados de todo este sistema. Encuéntreme la flota humana». Pero mientras sus sistemas de sensores barrían el sistema Sol, encontraron algo desconcertante. No había flota humana, al menos no en ninguna formación que tuviera sentido táctico. En cambio, sus sensores detectaron pequeños grupos de naves dispersos por todo el sistema sin aparente coordinación o plan de batalla. «Líder de guerra», informó su oficial táctico, «estamos detectando aproximadamente 300 naves humanas, pero están dispersas por todo el sistema. Ninguna línea de batalla principal, ninguna formación defensiva. Es como si hubieran esparcido sus fuerzas al azar». Drachmas frunció el ceño. «Quizás están tratando de evacuar a su población». «Negativo, señor. Las naves parecen ser naves militares, no transportes, y están manteniendo su posición en lugar de huir. Entonces, o están locos o...». Drachmas hizo una pausa, recordando la confianza en la voz de la capitana Chen durante su última comunicación. «O tienen un plan que no entendemos». Antes de que pudiera analizar más la situación, la batalla comenzó. No empezó con el tradicional intercambio de fuego a larga distancia entre flotas opuestas. En cambio, comenzó cuando un espacio aparentemente vacío alrededor de la formación Serian cobró vida de repente con actividad. «Contacto. Múltiples naves pequeñas desocultándose por toda nuestra formación», gritó su operador de sensores. Cientos de cazas humanos se materializaron desde campos de sigilo, apareciendo entre las naves Serian como avispas furiosas de un nido perturbado. Pero no eran cazas tradicionales. Eran algo completamente nuevo. Cada caza humano estaba equipado con un enjambre de drones constructores microscópicos, máquinas tan pequeñas que apenas se registraban en los sensores Serian. Mientras los cazas se deslizaban entre la masa de naves enemigas, liberaban nubes de estos drones en el espacio. «¿Qué están haciendo?», exigió Drachmas mientras observaba las diminutas naves humanas tejiendo a través de su formación sin atacar aparentemente nada. Su respuesta llegó momentos después, cuando los drones constructores alcanzaron sus objetivos, las antenas de comunicación y los nodos de sensores en los cascos de sus naves. «Líder de guerra, estamos perdiendo la comunicación con naves en toda la flota». «¿Cómo es posible? Nuestros sistemas de comunicación están fuertemente blindados». «Señor, algo está desmontando físicamente nuestro equipo a nivel molecular». Drachmas observó con horror cómo su flota perfectamente coordinada comenzaba a desmoronarse. Naves que habían luchado juntas durante siglos de repente se encontraron aisladas, incapaces de comunicarse con sus vecinas o recibir órdenes de mando. Las rígidas formaciones que hacían tan efectivas las tácticas Serian comenzaron a disolverse en el caos. Pero los enjambres constructores no habían terminado. Mientras las naves Serian intentaban adaptarse al colapso de las comunicaciones, las máquinas microscópicas comenzaron una nueva tarea. Empezaron a construir. Utilizando materias primas extraídas de las propias naves enemigas, los drones constructores comenzaron a ensamblar plataformas de armas en el vacío del espacio. En cuestión de minutos, la flota Serian se encontró rodeada por miles de plataformas de artillería improvisadas, cada una apuntando a una nave diferente con fuego calibrado con precisión. «Esto es imposible», rugió Drachmas. «Ninguna especie puede construir armas en medio de una batalla». Pero mientras veía a su poderosa flota ser desmantelada por un enemigo que parecía pensar y adaptarse más rápido de lo que cualquier mente orgánica podía seguir, comenzó a entender lo que los humanos habían intentado decirle. No estaban luchando como una fuerza militar tradicional. Estaban luchando como un organismo vivo. Cada nave, una célula en una vasta inteligencia distribuida que podía responder a amenazas y oportunidades con una velocidad y precisión inhumanas. El capitán Rivera, observando la batalla desarrollarse desde su posición cerca de Júpiter, sintió una mezcla de asombro y terror por lo que la humanidad se había convertido. «Dios mío», susurró. «No solo estamos luchando contra ellos, estamos evolucionando más rápido de lo que pueden adaptarse». La flota humana se movió a través del caos de la desintegrada formación Serian como anticuerpos a través de un torrente sanguíneo infectado. Cada nave sabía exactamente dónde estar, cuándo atacar y cómo coordinarse con todas las demás naves de la flota. Era hermoso, aterrador y completamente inhumano en su precisión.
El líder de guerra Dracmas, viendo su invencible flota ser sistemáticamente destruida por un enemigo que se negaba a luchar según las reglas conocidas de la guerra, finalmente comprendió el verdadero horror de lo que enfrentaba. Los humanos no eran solo otra especie para ser conquistada. Eran algo completamente nuevo, una forma de inteligencia que había evolucionado específicamente para sobrevivir y prosperar en el entorno más peligroso imaginable. Y ahora habían dirigido esa ventaja evolutiva hacia el arte de la guerra. Por primera vez en 5000 años, el dominio Seerian se enfrentaba a un enemigo que no solo estaba dispuesto a luchar, sino que era mejor en ello que ellos. El líder de guerra Dracmas sintió que su nave insignia se estremecía mientras otra oleada de armas humanas encontraba su blanco. El puente de su poderoso segador del vacío, una vez un símbolo de conquista imparable, ahora se asemejaba a la guarida de una bestia herida. Chispas caían en cascada de los paneles de control dañados mientras el aire se llenaba del humo acre de los circuitos quemados. Informe de estado. Bramó por encima del caos. Hemos perdido el 60% de nuestra flota, respondió su oficial táctico, su voz quebrada por la incredulidad. Los humanos están en todas partes a la vez. Nuestra formación ha colapsado por completo. A través de la pantalla principal, Dracmas observó cómo su batalla cuidadosamente planeada se convertía en una pesadilla más allá de sus peores temores. Las naves humanas se movían entre los restos de su flota como cazadores, rematando a las presas heridas. Pero no era su tecnología lo que más le aterrorizaba. Era su completo desprecio por la doctrina militar convencional. No estaban tratando de capturar territorio o demostrar su poder. Simplemente estaban destruyendo eficientemente todo lo que él había construido. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la comandante de la flota humana. Conéctala. La almirante Sarah Chen apareció en su pantalla. Y a Dracmas le sorprendió lo tranquila que se veía a pesar de estar al mando de una batalla que estaba reescribiendo las reglas de la guerra galáctica. Detrás de ella, podía ver a los miembros de la tripulación humana trabajando con la misma intensidad concentrada que una vez había admirado en sus propias fuerzas. Líder de guerra Dracmas, dijo, su voz llegando a través de la estática de los sistemas de comunicación dañados. Le voy a ofrecer algo que su especie nunca ha dado a otros. La oportunidad de rendirse. El rostro gris de Dracmas se contorsionó de ira. El dominio Seerian no se rinde. Somos los amos de esta galaxia. Corrigió Chen suavemente. Eran los amos de esta galaxia. Tiempo pasado. Su flota está destrozada. Sus tácticas son obsoletas. Y su imperio está a punto de colapsar. Pero no tiene por qué terminar con la destrucción completa de su especie. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder directamente, Chen hizo un gesto a alguien fuera de cámara. La pantalla se dividió para mostrar imágenes de toda la galaxia. Cada una mostraba escenas que helaron la sangre de Dracmas. En el mundo conquistado de Taris, las masivas instalaciones mineras que habían estado despojando el planeta estaban siendo atacadas por la población supuestamente extinta del planeta. Pero no eran los actos desesperados de unos pocos supervivientes. Era un levantamiento coordinado utilizando armas y tácticas que los nativos nunca deberían haber poseído. En Nuevo Corit, la guarnición Seerian que había estado supervisando la destrucción de las antiguas bibliotecas se encontró rodeada por un ejército de eruditos empuñando armas de energía de diseño desconocido. En docenas de mundos a lo largo del antiguo territorio Seerian, el mismo patrón se repetía. Las poblaciones conquistadas se estaban levantando con equipo militar y conocimiento táctico que había aparecido de la nada. ¿Cómo? Susurró Dracmas. Mientras reunían su flota para atacarnos, explicó Chen, nosotros estábamos ocupados distribuyendo algo mucho más peligroso que armas a cada mundo que han conquistado. Les dimos información. La pantalla mostró comunicaciones militares Seerian interceptadas, manuales tácticos, posiciones de la flota, rutas de suministro, códigos de mando, todo lo que un movimiento de resistencia necesitaría para golpear el corazón de una fuerza de ocupación. Verá, líder de guerra, los humanos aprendimos hace mucho tiempo que el arma más poderosa no es un fusil o una bomba. Es una idea. Y la idea que hemos estado difundiendo por su imperio es simple. Sus fuerzas pueden ser vencidas. Dracmas observó con horror cómo llegaban informes de todo su territorio. Las fuerzas de guarnición que había mantenido el control a través del miedo y una potencia de fuego abrumadora de repente se enfrentaban a enemigos que sabían exactamente cuándo eran vulnerables, donde guardaban sus suministros y cómo funcionaban sus sistemas de comunicación. Esto es imposible, dijo, aunque su voz carecía de convicción.
Nuestro imperio abarca 3 galaxias. No pueden estar coordinando la resistencia en miles de mundos simultáneamente. Tiene razón, asintió Chen. No podemos coordinar miles de levantamientos simultáneos, pero no necesitamos hacerlo. Solo necesitamos dar a los pueblos oprimidos las herramientas que necesitan para coordinarse ellos mismos. Hizo otro gesto, y la pantalla mostró algo que heló a Drac más hasta los huesos. En todo el espacio Seherian, las especies conquistadas se comunicaban entre sí utilizando redes de comunicación cuántica diseñadas por humanos. Especies que habían estado aisladas durante décadas de repente compartían inteligencia, coordinaban ataques y se apoyaban mutuamente en sus movimientos de resistencia. Lo hermoso de la información, continuó Chen, es que se reproduce a sí misma. Cada célula de resistencia que hemos armado ha estado enseñando a otras células. Cada manual táctico que hemos distribuido ha sido copiado y difundido. Cada antigua víctima de su imperio se está convirtiendo en un maestro, mostrando a otros cómo luchar eficazmente. La voz del almirante Kestar se abrió paso a través de un canal de comunicación transmitido desde su posición cerca del borde del sistema Sol, donde había estado observando la batalla. Líder de guerra, habla el almirante Kestar de la hegemonía. Estoy transmitiendo en todas las frecuencias a cualquier fuerza Seherian superviviente. La hegemonía ofrece santuario a cualquiera que deponga las armas y se someta a un tribunal por crímenes de guerra. La era de la conquista a través de terror ha terminado. Pero quizás el golpe más devastador llegó cuando Chen le mostró a Drac más algo que nunca esperó ver. Naves Seherian uniéndose a la resistencia. Su subcomandante rindió su escuadrón de cruceros hace 3 horas, informó Chen con naturalidad. Sus tripulaciones votaron unánimemente para unirse a las fuerzas de liberación en lugar de seguir luchando por una causa en la que ya no creían. La pantalla mostraba naves Seherian volando junto a naves humanas, sus tripulaciones trabajando juntas para desactivar instalaciones Seherian en todos los territorios exteriores. Han vuelto a nuestra propia gente en nuestra contra, dijo Drac Mas. Y por primera vez en su larga vida, su voz contenía una nota de derrota. No, respondió Chen. Le hemos dado a su gente la oportunidad de elegir algo más que la conquista sin fin. Algunos de ellos han decidido que prefieren construir a destruir. Alrededor de la nave insignia de Drac Mas, los restos de su otrora poderosa flota continuaban siendo sistemáticamente desmantelados por un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Las naves humanas luchaban con una coordinación que iba más allá de la disciplina militar. Se movían como un solo organismo con miles de ojos y mentes, todos trabajando hacia el mismo objetivo. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó, una genuina curiosidad abriéndose paso a través de su ira. Sus naves se mueven como si compartieran una sola mente. En cierto modo, lo hacen, respondió Chen. Los humanos aprendimos temprano en nuestro desarrollo que nuestra mayor fortaleza no era la inteligencia individual, era nuestra capacidad para trabajar juntos. Cada nave humana en esta flota está conectada a todas las demás a través de sistemas de comunicación de entrelazamiento cuántico. Cuando una nave aprende algo, todas las naves lo saben al instante. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz tenía el peso de la determinación de toda una especie. Pero más que eso, cada humano en esta flota se ofreció como voluntario para estar aquí. No están luchando porque se les ordenó porque teman un castigo. Están luchando porque creen en algo que vale la pena proteger. Ese tipo de motivación hace a las personas capaces de cosas que las fuerzas puramente jerárquicas nunca podrán lograr. Drac Mas sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No físicamente, sino algo más profundo. Durante 5.000 años, había creído que la fuerza provenía de la capacidad de obligar a otros a obedecer a través del miedo y el poder abrumador. Ahora estaba viendo esa filosofía ser desmantelada por seres que habían elegido luchar no por miedo, sino por esperanza. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente. Retirada completa de todos los territorios conquistados, respondió Chen sin dudar. Reparaciones a las especies que han esclavizado, sumisión al Tribunal Galáctico por crímenes de guerra y una reestructuración fundamental de su sociedad, alejándose de la conquista y hacia la cooperación productiva con otras especies. ¿Y si nos negamos? La expresión de Chen no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Entonces continuaremos la demostración hasta que cambien de opinión. Líder de guerra, necesita entender algo sobre los humanos. Pasamos millones de años aprendiendo a sobrevivir en un mundo que constantemente intentaba matarnos. Nos volvimos muy buenos en ello. La pantalla cambió para mostrar nuevos informes de inteligencia.
Enjambres constructores humanos habían llegado a los cinturones de asteroides de los sistemas conquistados y estaban construyendo masivos complejos industriales a velocidades imposibles. Fábricas de armas, instalaciones de construcción de naves y redes de comunicación surgían en todo el antiguo territorio Seherian como una plaga tecnológica. Cada día que retrasan la rendición, nos volvemos más fuertes mientras ustedes se debilitan. Su imperio se está derrumbando desde dentro mientras sus antiguas víctimas aprenden a defenderse eficazmente. Sus fuerzas están desertando o cambiando de bando. Sus líneas de suministro están siendo sistemáticamente destruidas por personas que saben exactamente dónde son vulnerables. Dracmas miró alrededor de su puente en ruinas, a los rostros de su tripulación que lo habían seguido fielmente durante décadas. Lo miraban ahora, no con la lealtad confiada de guerreros victoriosos, sino con la esperanza desesperada de personas que necesitaban que él encontrara una manera de salvarlos. «Si me rindo», dijo lentamente, «¿qué pasará con mi gente?» «Tendrán la oportunidad de convertirse en algo más que conquistadores», respondió Chen. «La galaxia es lo suficientemente grande para todos, líder de guerra, pero no es lo suficientemente grande para imperios construidos sobre la expansión sin fin y el sufrimiento de otros». Por un largo momento, el puente quedó en silencio, excepto por el sonido de los sistemas dañados y las explosiones distantes mientras las últimas naves Seherian eran abrumadas por las fuerzas humanas. Finalmente, Dracmas enderezó los hombros y miró directamente a la cámara. «Soy el líder de guerra Dracmas del dominio Seherian. A todas las fuerzas Seherian en toda la galaxia, por la presente ordeno un cese completo de las hostilidades y la retirada a nuestro territorio original. Nos rendimos incondicionalmente a las fuerzas humanas y sus aliados». Mientras sus palabras resonaban por la galaxia, llevadas por redes de comunicación que los humanos de alguna manera habían infiltrado por completo, Dracmas sintió que el peso de 5.000 años de conquista finalmente se levantaba de sus hombros. «Almirante Chen», dijo en voz baja, «su especie nos ha mostrado que existen formas de fuerza que nunca imaginamos. Quizás es hora de que los Seherian aprendan nuevas formas de existir en esta galaxia». Chen asintió. Y por primera vez en su conversación, su expresión mostró algo que podría haber sido respeto. «Líder de guerra, el primer paso hacia la redención es admitir que el cambio es necesario. Bienvenido a una nueva era de civilización galáctica. Va a ser muy diferente a lo que está acostumbrado». Mientras las naves humanas se movían para escoltar a las fuerzas Seherian rendidas hacia los centros de procesamiento, el almirante Kestar abrió un canal con la almirante Chen. «Almirante», dijo, su voz llena de asombro, «en todos mis años, nunca he visto nada como lo que su especie ha logrado aquí hoy. No solo ganaron una batalla, cambiaron fundamentalmente cómo se conducirá la guerra misma en esta galaxia». Chen sonrió, y esta vez fue cálida en lugar de depredadora. «Almirante Kestar, lo que presenció hoy no fue solo doctrina militar humana. Fue la filosofía humana en acción. Creemos que las mejores victorias son aquellas en las que todos tienen la oportunidad de volverse mejores de lo que eran antes». A raíz de la batalla de Sol, mientras las naves humanas comenzaban el largo trabajo de ayudar a los antiguos mundos Seherian a reconstruir y establecer nuevos gobiernos, un hecho quedó claro para todas las especies de la galaxia. La Tierra, de hecho, había aparecido con un ejército. Peligroso. Pero lo más peligroso no era su tecnología o sus tácticas. Era su absoluta negativa a aceptar que nadie, en ningún lugar, debería tener que vivir con miedo de aquellos más fuertes que ellos. La era de la conquista había terminado. La era de la cooperación había comenzado.